Muchísimas gracias a todas las personas que siguen esta transmisión. Ya descansamos, ya pudimos comer y bueno, pues continuamos con esta magnífica presentación que justamente va a plantear un tema que hoy por hoy está tan latente, no solamente en México, sino a nivel internacional, que es sobre la violencia. Específicamente nosotros hoy vamos a hablar en un campo semántico del derecho, que va a ser la legítima defensa, o como mejor algunos juristas llaman, la defensa legítima. Para ello, está como invitado el profesor Brandon Eduardo Carmona Rodríguez, quien es licenciado en Filosofía por la Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima, y bueno, pues tiene una amplia experiencia laboral como docente en distintas instituciones académicas, y pues bueno, seguramente nos va a deleitar con lo que pueda hoy platicarnos. Él tiene las distintas áreas de dominio en metodología de la investigación, política, literatura, historia, tanto universal como de México, filosofía, estética y arte, sociología, filosofía del derecho, ética lógica, en fin. Como vemos, tenemos a un digno representante de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, pues, Brandon, enhorabuena por aceptar nuestra invitación a formar parte de esta gran estructura que es la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Te agradezco de sobremanera y pues bueno, no me queda más que agradecerte y no sé si quieras darnos un comentario antes de empezar con la presentación directamente. Pues gracias a ustedes por la invitación, José Manuel. Es un gusto estar aquí para hablar de un tema que realmente pues es un tema muy interesante y que también pues es muy actual, dado la situación y el contexto que se está viviendo en nuestro país. Claro que sí, la verdad es que yo sé que vamos a abrir un muy buen debate porque tenemos un contexto, les adelanto a las personas que se están incluyendo a la transmisión directamente en Facebook Live, va a partir el profesor Brandon de, pues al final, darnos estos pilares, sentar las bases de lo que va a ser nuestra discusión, por ello va a platicarnos un poco sobre la filosofía política, cómo surge el Estado, posteriormente vamos a ver el tema del contractualismo, que sí, que no, y ya en la última parte, que sería la tercera, poco antes de llegar a conclusiones, vamos a desarrollar juntos un diálogo en donde tengamos que ver la actualidad del proceso de vinculación, en este sentido, la normatividad, las propias leyes, el imperio de la ley, si lo queremos ver en este sentido, con respecto a unas cuestiones más en el campo cultural. En este sentido, las cuestiones éticas, las cuestiones morales, las cuestiones de la sociedad, del día con día, la fuerza bruta, la fuerza no civilizada, y que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, vamos a tocar el tema del caso de la carretera México-Texcoco. Entonces, no me queda más que agradecerte, seré yo el que te dé la presentación, solamente me das parte para poder continuar, y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Vamos a comenzar con tu presentación, si me lo permites, Brandon. Sí, claro. Perfecto. Ahora mismo me parece que está. Sí. Solo dame un minuto. Listo. Perfecto. Ok, bueno, pues como bien ya mencionó José Manuel, el tema que vamos a tocar es la legítima defensa, o en este caso, la defensa legítima ante un Estado fallido. Claro, el título es muy provocador, ya que si somos muy objetivos, pues México no se encuentra en una situación de Estado fallido, pero sí en un desgaste significativo de muchas de sus instituciones y de sus órganos, con los cuales pues sí ponemos en duda lo que sería el correcto procedimiento del Estado de Derecho. Entonces, no sé si podrá continuar con... Muy bien. Legítima defensa sobre la protección del individuo y la autodefensa. A esto nos referimos cuando hablamos de legítima defensa o defensa legítima. Es la protección que tenemos los individuos y también a la capacidad de autodefensa. Para abordar un poco esto, tomo unos antecedentes partiendo de dos preguntas, que ¿es legítimo el Estado o qué legitimidad tiene el Estado? Y ¿existe un contrato social? ¿Cuál es su validez? ¿Cuáles son estos argumentos o todo este bagaje teórico que tiene el concepto del contrato social?
Ok, entonces aquí voy a remontar un poco a una recapitulación historiográfica. El Estado surge en lo que bueno, ya surge en finales del siglo XV, de 1400, comienzos del XVI, 1500, y el Estado, pues este concepto realmente surge como una forma de organización respecto a la administración política y también legitimidad del poder de las monarquías. Hay que recordar que en esta historia en esta etapa histórica de la humanidad, los mayores formas de organización que existían eran, primero, pues fueron remanentes de estas organizaciones medievales, de lo que fue el feudalismo, y posteriormente comenzó un proceso en el cual hubo muchos factores, como lo fueron los aspectos sociales, económicos, para la creación del Estado-Nación. Entonces, como ya mencioné, el Estado surge en una forma sinérgica con el concepto también de nación. ¿Qué es el concepto de nación? El concepto de nación es este constructo que parte de tener en común una cultura, un idioma, también aspectos históricos ya previos, que se une con una representación de cierta población en un determinado lugar geográfico bajo la administración de un soberano, que en este caso, pues, ese poder radicaba en la figura del rey y de la familia real. Así que el Estado surge dentro de este simbiosis entre el concepto de nación y también como un desarrollo de la monarquía. Eso es algo que ya mencioné, surge como una forma de organización administrativa y territorial, así como de legitimación del poder de la monarquía. Dentro de todo esto, hay muchos pensadores que comienzan pues, algunos a criticar y otros a defender la legitimidad de la soberanía o del poder de estos monarcas. Y para ello, pues, surge, especialmente en lo que es, lo que es Inglaterra, este concepto de una sinergia de la soberanía, o que la soberanía radica principalmente en la población. El rey toma este poder, tiene ciertas facultades para poder salvaguardar el interés de su población, así como sus libertades. Es algo que también se ve desde la Carta Magna ya en lo que fue el siglo XIII. Y pues esta es una forma repito, de legitimar el contrato social. ¿Qué es el contrato social? Primero surge a través de diversos cambios y reformas de órganos e instituciones medievales. Por ejemplo, las cortes. Las cortes son el antecedente en muchos de estos nuevos estados-nación de lo que posteriormente serían los parlamentos. En el caso concreto de Inglaterra, así es. Las cortes se transforman en el parlamento, en lo que es la Cámara Alta y la Cámara Baja, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. El proceso en otros países va a ir variando, pero pues esos son los antecedentes de estos parlamentos. Muy bien. Ahora, el Estado es un fenómeno relativamente reciente. Hay algunos autores que ya comenzaban a analizar, a hacer investigaciones muy interesantes sobre dicho fenómeno. Algunos de ellos son Maquiavelo, Delavoye y Jean Bodino. Ellos, en algunos, pues podemos decir que son los predecesores de la ciencia política. En muchos casos tienen libros o obras que son, pues, pilares dentro de lo que es el estudio de la política o del fenómeno político. El Estado surge como una evolución de la monarquía. Ahora bien, buscan legitimar entonces el poder que tiene el soberano y obviamente la organización que tiene el Estado. Uno de los primeros autores y pensadores que lo hace es Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes es importante y fundamental el que exista un Estado y un soberano que tenga dichas facultades. Porque para Hobbes el problema que él percibe
es que el hombre, el ser humano, se encuentra en un estado de guerra perpetua, en un estado de guerra continua, ya que el estado de naturaleza es conflictivo. Por lo tanto, para tener progreso y avance, para tener una forma de seguir mejorando, tiene que haber un orden. ¿Y cómo se puede organizarse algunas instituciones que puedan hacer prevalecer el orden? Pues es mediante el Estado y el poder que ejerce el soberano dentro del mismo. Así que Hobbes lo que hace es una justificación de la soberanía. Para él, el individuo es libre por naturaleza, es algo que los ingleses desde la Carta Magna parece ser que de forma intuitiva lo comienzan a percibir, pero como no somos capaces de organizarnos de forma eficiente, lo hacemos mediante el Estado, por lo tanto cedemos esta libertad a cambio de la seguridad. Y eso es algo que pues muchos estados actuales o países todavía continúan con este punto divergente entre el orden o la libertad, la seguridad o la libertad. Posteriormente va a haber dos pensadores también muy relevantes, que serían Locke y Rousseau. Para Locke, digamos, el propósito que tiene el contrato social y obviamente la legitimidad del Estado es la defensa y la cooperación armoniosa. ¿La defensa de qué? Pues de las libertades, entre ellas la propiedad privada, que es la propiedad en sí de vida, de los bienes, los cuales posees a lo largo de la misma, libertad de credo, de pensamiento, y pues la defensa que es cómo pueden salvaguardar tu vida, así como la partición de justicia, ya que uno de los problemas fundamentales que encontraba Locke, ya que Locke, a diferencia de Hobbes, cree que el ser humano, que la humanidad en su estado de naturaleza es mayormente bueno, bondadoso, pero hay algunos sujetos que no buscan la cooperación armoniosa y en algunos casos ni siquiera la cooperación. Entonces, frente a estos casos, estos conflictos, uno no puede ser juez y parte, uno no puede tratar de resolverlo, digamos, por justicia propia, porque la parte emotiva puede sobrepasar a la racional y entonces ya no habría una equiparación respecto a la parte del reparo o también de la sanción que sea equiparable, porque al estar afectados por la parte emotiva podemos dejarnos llevar por ello y imponer sanciones que no sean justas, que no sean equitativas al daño. Para ello, entonces, ve que es importante que el Estado se remita a estas funciones única y exclusivamente, que es la administración o partición de justicia y la defensa. ¿La defensa de qué? De las libertades. Este es el concepto del Estado mínimo y la base del liberalismo clásico. Todo esto es a raíz de la interpretación que él tiene de las leyes, en la cual es una interpretación justnaturalista, que posteriormente vamos a ver cómo hay una relación entre distintas corrientes en diversas áreas del pensamiento, que en algunos casos es muy evidente, porque hay autores que de forma explícita lo hacen saber, y en otros es un poco más, subyace dentro de este pensamiento. Ahora pasamos a Rousseau. Rousseau también tiene algunos puntos en común con Locke. Para Rousseau, el ser humano como individuo, o en su estado de naturaleza, es bueno. El problema es cuando comienza a asociarse. Cuando comienza a asociarse, existe la competencia, y para él esta competencia no es justa, no es sana, por lo tanto tienen que establecerse unas normas, unos reglamentos o lineamientos, los cuales deben de seguir todos por el bienestar mismo del pueblo. Rousseau entonces formula que uno de los propósitos del Estado sería el cumplimiento de la voluntad general. ¿Y qué es la voluntad general? Pues es la voluntad del pueblo. El problema que tiene Rousseau es que somete al individuo dentro de este contrato en un ente es supraindividual. Esto significa, es un ente colectivo. Por lo tanto, uno no es
tal persona, por ejemplo, aquí yo no sería Brandon, o sino soy un mexicano, y la voluntad general es el pueblo de México, y hay que respetar y hacer cumplir la voluntad general, que es la voluntad del pueblo de México. Este es el concepto que tiene Rousseau. Vamos a ver que va a tener muchos problemas, especialmente en algunas críticas de teorías como la Austrian Public Choice o la Public Choice respecto a este concepto de Rousseau, que hay que decir, el concepto de contrato social rousseauiano es el que más difusión tiene, es el que en las escuelas, tanto de filosofía como de derecho y algunas otras de ciencias sociales, tiene mayor difusión y también aceptación de parte de la población. Bueno, todos estos contratos, aquí pueden verlo, parten de una premisa. Existe un proceso que es A, es un estado de naturaleza, se pasa a B, un contrato social, y el resultado es C, que es el estado. Dentro de este proceso, pues cada uno va a tener sus propuestas para llegar a ello. Como ya mencioné, pues para Hobbes el objetivo del contrato es el orden y la paz. Eliminar lo que él considera que es la guerra perpetua entre los humanos, entre los hombres. Para Locke es la defensa de las libertades y la cooperación armoniosa. Y para Rousseau, el cumplimiento de la voluntad general. Ahora, hay que hacer un análisis muy puntual entre Locke y Rousseau. Para Locke, el individuo, como ya mencioné, es bueno en su mayor parte. Para Rousseau, es bueno en general. Para Locke, también en sociedad, es bueno en su mayor parte. Hay algunos individuos o grupos que no van a querer cooperar, que no lo harán de forma armoniosa, y es ahí donde se necesita un juez, algún órgano, algún funcionario que pueda resolver estos conflictos y que obviamente no tenga una parte dentro del mismo. Para Rousseau, el hombre dentro de la sociedad es malo. Y bien, pues para llegar al Estado, para que el Estado cumpla su objetivo, tiene que haber una sociedad buena y armoniosa, y que esto se logre ya que el Estado va a estar limitado o delimitado a hacer lo que es la justicia, la partición de justicia y la defensa de los individuos, así como de sus libertades. Para Rousseau, el Estado funcionaría y esto haría que la sociedad también sea buena de forma general mediante el cumplimiento de la voluntad general, que es algo que ya expliqué. Ok, ahora, es interesante ver que Locke y Rousseau, a pesar de que ambos tienen su origen teórico en Hobbes, lo interpretan de distinta forma. Y esto también se debe a cierto contexto histórico e intelectual de la época. Aquí vamos a hablar de la Ilustración, que cierto es que depende mucho de cada historiador, de cada autor, pero podemos decir que se dio entre mediados y finales del siglo XVII y gran parte del siglo XVIII, por no decir la totalidad. En este contexto histórico-intelectual va a haber tres enfrentamientos importantes, que es el racionalismo versus el empirismo, el justnaturalismo versus el justpositivismo y el derecho civil latino versus el derecho anglosajón. Voy a hacer un desglose de cada uno. El racionalismo, ¿por qué continental? Es continental porque gran parte de los pensadores o de la corriente se desarrolla en la Europa continental, principalmente en Francia, en Alemania, en los Países Bajos, también algunos países de la periferia, son los países donde principalmente se desarrolla. Y lo podemos constatar con los máximos exponentes del racionalismo, que es René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, que pues cada uno es de estos respectivos países, Francia, Países Bajos y Alemania, versus el empirismo, que el empirismo, aunque como entidad política no, bueno,
fue parte dentro de este proceso para convertirse en una entidad política del Reino Unido, pero lo llamo británico porque es parte de las Islas Británicas, que estos autores eran escoceses e ingleses, con Locke, Berkeley y Hume. Este enfrentamiento entre el continente y estos pensadores británicos también va a generar las diversas corrientes en el ámbito político y jurídico, como lo sería el justnaturalismo. Gran parte de los empíricos y de los ingleses abogan por un justnaturalismo que tiene también como antecedentes un justnaturalismo de corte cristiano, claro, pero lo van asociando también con ciertos bagajes o ciertos conceptos griegos. Y frente al positivismo, mucho más racionalista, por ejemplo, una de las características que tiene el justnaturalismo y el positivismo es que el justnaturalismo tiene como referencia la moral y el positivismo no. El positivismo busca separar la ley de la moral, porque la moral para los positivistas es un aspecto subjetivo, depende o funciona mediante un marco axiológico pues personal, individual, el cual no se puede llevar de forma general dentro de lo que sería la ley. Y así va a comenzar este enfrentamiento, el del justnaturalismo y el positivismo. Esto va a ser importante porque cada uno va a interpretar el contrato social de distinta forma. Un ejemplo de esto es que Rousseau tiene ciertas características que podrían asociarse, no digo que lo sean, pero se pueden asociar con una interpretación en cierta medida justpositivista, mientras que el concepto de contrato social de Locke tiene, y este sí es totalmente explícito, ya que, por ejemplo, una de las obras es Carta sobre la tolerancia, o también sobre el estado de la naturaleza, que las leyes surgen de un estado natural, de una ley que va más allá de ser un constructo meramente humano. Entonces, todo este bagaje, ¿por qué lo hacemos? Porque esta interpretación jurídica del justnaturalismo y el justpositivismo tiene mucha influencia en cómo se entiende la defensa legítima en los distintos países del mundo. Ahora vamos con otro tema que está relacionado, que es el derecho civil versus el derecho anglosajón. El derecho civil tiene como antecedente el derecho latino, romano, en el cual pues presenta algunas características. Entre ellas es que el derecho civil, por ejemplo, las leyes y la constitución son estrictas, ocasionalmente son vinculantes, se enfocan en un carácter punitivo en las sanciones, no es exclusivo, pero el enfoque va principalmente en este carácter punitivo, y en la mayoría de los casos la protección del individuo, visto como ciudadano, es de parte del Estado, así que deja un poco margen a la autodefensa o a la defensa legítima, en este caso, entendida como la defensa del individuo frente a un acto que sea agresivo o que violente su libertad o su vida. El derecho anglosajón generalmente no es escrito, tanto las leyes, sus códigos o constituciones, sí son vinculantes, se enfoca en un carácter principalmente resarcitorio o de reparación de daño, claro que también tienen sanciones punitivas, pero la intención es hacer que el individuo que fue afectado se encuentre en el estado previo a la acción o al fenómeno que lo dañó. Ese es el principal objetivo. ¿Por qué? Porque tienen una visión en la que el Estado tiene que intervenir de forma mínima. Por lo tanto, lo que se busca es reparar el daño, más que intervenir en la vida, que en este caso sería este enfoque o este carácter punitivo. Esas serían las principales diferencias del derecho civil y el derecho anglosajón. Por último, se me olvidaba, también el concepto que tienen del ciudadano es que el ciudadano y el Estado tienen una relación sinérgica. El Estado depende del ciudadano porque es quien le legitima la existencia misma del Estado, porque el Estado tiene que salvaguardar
a sus ciudadanos, a los individuos, sus libertades, así como salvaguardarlo implica el aspecto de la defensa como el de la partición de justicia. Cualquier cosa que atente contra las libertades del individuo es donde el Estado interviene, no más. ¿Por qué menciono todo esto? Pues porque estas son las principales diferenciaciones. Ahora, la libertad yendo al pueblo. Este cuadro de Eugène Delacroix, de 1830, lo puse porque evoca todas estas emociones que se tienen cuando se habla de la legítima defensa o de la defensa legítima. En este caso es algo, por ejemplo, que el cuadro evoca, claro, hay emociones, hay pensamientos o reflexiones que se llevan, pero es una experiencia que se está viviendo y que remonta ciertas emociones. Pero hay que decir que pues, la situación de lo que es este fenómeno de la legítima defensa, tenemos que ser muy concretos y puntuales. Ahora sí vamos a entrar en materia. La legítima defensa en el marco constitucional y jurídico mexicano. El artículo 15 del Código Penal, aquí lo tienen de forma textual, simplemente para no adentrarme mucho en ello, voy a hacer la interpretación. Permite la defensa legítima en un caso en el que hay un acto inmediato que atente contra la vida o contra las propiedades o los bienes, mejor dicho, los bienes jurídicos del individuo. Esto puede ser también una tercera persona, algún familiar, la pareja, hijos, bienes inmuebles, entre otros. Así que el artículo 15 del Código Penal mexicano permite la legítima defensa, pero, y esta parte es importante porque esto va a dar cabida al debate y a la reflexión cuando estemos por finalizar esta presentación, pero simplemente esto es para salvaguardarte. Esto quiere decir, no permite la partición de justicia por propia mano. Tú tienes que defenderte, claro que si no hay conocimiento de la situación, no se puede decir que actúa con dolo, así que esto va a ser algo que pueda disminuir la responsabilidad o en este caso la condena, pero uno tiene que simplemente parar el acto de agresión. Si el acto de agresión se para y el individuo que es el agresor tiene, por ejemplo, como en el caso que es muy popular actualmente de la combi, ¿se pueden defender las personas? Sí. Y para poderse defender pueden agredirlo, pueden hacerlo, pueden en algunos casos hasta accionar un arma, pero cuando ya se comprueba que la persona está sometida, que ya no representa un peligro, es ahí donde se tiene que parar, porque todo acto que sea posterior a este hecho en concreto, pues, ya se puede determinar que es con dolo, que es con conocimiento. Y esto ya entraría en el campo del área de lo que son los delitos. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, el artículo 10 de la Constitución mexicana, eso es algo que lo relaciono, permite la aportación de armas para la defensa legítima, armas de fuego. Claro, todo esto respetando los marcos y los lineamientos jurídicos que establece en este caso la Sedena. Pero, pues, en este caso hay una relación entre el artículo 10 de la Constitución mexicana y el 15 del Código Penal mexicano. Así que podemos hacer un acto de autodefensa y sería legítimo, claro, se puede. El marco jurídico y constitucional mexicano lo permite. Hay lagunas, sí parece que las hay. También esto es en el sentido federal. También cada estado tiene sus respectivas constituciones que pueden
pues variar un poco, pero ¿se permite? Sí, pero entonces hay que saber hasta dónde se considera que un acto es de legítima defensa o es un acto de defensa legítima. Todo esto es para llegar al origen o al tema central de esta presentación, que es el contexto mexicano. El Estado mexicano sufre un desgaste por diversos motivos u orígenes, los cuales, o dentro de los cuales los más importantes son la impunidad, la corrupción, la incapacidad de las autoridades y de los órganos o instituciones que están designadas para llevar a cabo ciertas funciones, y la ineficacia o inoperatividad, que diga, disculpen, del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no está operando de la forma correcta. ¿Por qué? Pues por los factores que ya mencioné anteriormente. La impunidad es un problema grave, la corrupción, están concatenados o relacionados unos con otros. Ahora, la pregunta sería, frente a este desgaste, frente a esta situación que vivimos en México, ¿qué se puede hacer? ¿O qué podemos criticar? Bueno, yo considero que hay algunos puntos o algunos temas interesantes que poner en la mesa. Uno de ellos sería qué enfoque tienen las acciones contra el individuo y sus respectivas sanciones. Para esto hice este pequeño esquema en el que clasifiqué el tipo de sanciones que existen. Existen las sanciones punitivas, resarcitorias, pecuniarias y preventivas. Las punitivas son de castigo, resarcitarias de reparación del daño, pecuniarias de una reparación de forma generalmente monetaria o material, y la preventiva, pues generalmente esto se le denomina como de concientización. Muy bien. Bueno, antes de que siga la presentación, no sé si se puede regresar. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, en el derecho penal, se hace mucho hincapié en que las sanciones sean punitivas. Es el mayor enfoque que existe. Que las sanciones sean principalmente punitivas. Que haya un castigo. Y la sociedad así lo ve y considera que esto es la mejor forma de sancionar a un individuo, a un grupo de individuos que cometió un delito. El problema de las sanciones punitivas es que en algunos casos, si lo vemos desde la óptica de costo-beneficio, no son suficientes para poder detener el actuar de estas personas. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, un político, un funcionario público, desvía recursos del Estado a su persona, a su cuenta personal, sabe que puede cumplir una condena de ser denunciado, de que tenga también las pruebas y la evidencia suficiente, pero es poco común que pueda reparar el daño, que pueda devolver el dinero. Entonces, aquí se enfrentaría ¿vale la pena arriesgarme a estar algunos años en prisión, pero aumentar las arcas de mi familia o las arcas personales, de capital? Y pues, ¿qué podemos encontrar? Que sí. Ahora tenemos que agregar otro elemento, el cual es la corrupción y la impunidad. Si a esto le añadimos estos factores, pues entonces la pena o esta sanción punitiva puede disminuir, lo que aumenta aún más el beneficio frente al costo. Y esto es algo que se encuentra mucho dentro del marco jurídico mexicano, especialmente en el penal, que se enfocan mucho en la parte punitiva y no dan mucha cabida, tal vez hasta hace poco con algunas reformas, a la reparación del daño o a una sanción pecuniaria. Y esto es algo que debemos de analizar a profundidad para poder rediseñar o reformar este sistema y que ya no tenga algunas lagunas dentro de este marco teórico
y podamos combatir también a su vez pues estos fenómenos que se dan en la realidad. Todo esto nos lleva a temas en los cuales podemos reflexionar, lo que es la aportación de armas, la pena de muerte, crímenes de odio, terrorismo, justicia por propia mano. ¿Qué puedo? Digo, me fui un tanto rápido porque realmente el tema da para mucho y siendo muy honesto, quiero dar cabida a la retroalimentación, tanto con el moderador como con las personas que nos estén sintonizando, pero bueno, a forma de recapitulación y conclusión, ¿qué es lo que digo? Primero, que el Estado al surgir dentro de todo este proceso histórico que ya mencionamos, que tiene su origen dentro de la monarquía, tiene un problema de legitimidad cuando se habla de este sentido contractual. ¿Por qué? Porque el sentido contractual, como ya bien mencioné, pues tiene también una característica que es voluntario. En la mayor parte de los casos se menciona que es voluntario. El problema es que tal vez para las personas que se organizaron en una primera instancia fue voluntario. Eso podemos decir para las personas que quisieron la independencia de un país o cuando se reforma alguna constitución, pues claro que es voluntario, pero para el resto de la población ya no. Un ejemplo de esto es, uno nace como mexicano y a pesar de que algunas leyes las consideremos injustas, innecesarias, anticuadas, pues tenemos que apegarnos a ello. Y la única forma de secesión permitida, pues es migrar. No nos permiten tener otro tipo de organización que sea paralela al Estado o también algunas alternativas que puedan ser alternas a las que ya están establecidas. Así que ahí encontramos un problema y todo esto deriva del concepto rusoniano de contrato social que viene de la voluntad general. Déjenme decirles que el teorema de imposibilidad de Arrow dice que, así a grosso modo, la voluntad general, o sea, esta expresión de que hay un pueblo y una persona que representa al pueblo o un grupo, o una ley, etcétera, pues no existe porque las personas tienen una jerarquía de valores que son distintas. Entonces, si tienen de 2 a 3 o más opciones al momento de los procesos electorales, pues no podremos hablar ahí de una voluntad general, porque va a haber personas, primero, que no irán a votar porque no se sienten representados con el procedimiento, otras que anularán su voto, otras que, y pues obviamente las que están participando, no todas votan por un único candidato. Por lo tanto, esta idea de la voluntad general es una falacia. Y es una falacia que es ampliamente difundida, no solamente en las academias, sino también dentro de la demagogia de los partidos políticos. Y actualmente vemos que tiene un peso significativo en los movimientos y líderes populistas a lo largo del mundo, que puedan denominarse tanto de izquierda como de derecha, si lo quieren en la clasificación de Nolan. Bueno, y todo esto a qué nos lleva a cómo interpretamos entonces la defensa legítima. Nuestro país se rige, claro, bajo un contexto principalmente juspositivista. Esto es una herencia histórica. Por ejemplo, aún en los aspectos de la reforma del 57, que se supone que era el movimiento liberal, hay una enorme contradicción con el movimiento, la corriente liberal mexicana, que es, ellos entienden como liberal a que el Estado se encargue de funciones que antes estaban delegadas a otros órganos, en algunos casos de carácter colonial o medieval. Por ejemplo, la educación o el registro civil, antes, o en su mayor parte era dado por la Iglesia Católica, ahora el Estado asume ese control. Entonces, hay toda esta herencia que generalmente se tiende más al positivismo, y también si lo relacionamos con pues, la herencia del derecho latino, pues claro, cómo interpreta la Constitución mexicana al ciudadano como un individuo el cual pues el Estado debe de salvaguardar en todos sus aspectos y en algunos casos obligándolo a realizar ciertas funciones
en pro de su bienestar. Y esto me remite mucho al contrato social de Rousseau, en el que expresa que hay que obligar a las personas a ser libres. Y esto es una enorme contradicción. Hay que obligar a las personas a ser libres. Y podemos ver este caso en distintas leyes. Por ejemplo, para mencionar, ya poder cerrar esta recapitulación, como lo sería esta propuesta hacia que tiene la intención de salvaguardar el bienestar y la salud de los niños al prohibir la comida chatarra. Entonces estamos obligando, no tanto a los niños, porque es cierto que los niños como sujetos de derecho, pues todavía no lo tienen plenamente, pero a los padres, estamos obligando a los padres a seguir un lineamiento aunque no estén de acuerdo con él, aunque puede estar en contra de ciertos principios y de hecho está interviniendo directamente en una figura que es primordial como lo es su paternidad. Aquí cabe ese debate. Entonces, ese es el concepto errado que se tiene de voluntad general. Junto, como ya mencioné, a este concepto del derecho latino que existe en México, pues nos da cabida a un Estado paternalista, a un Estado intervencionista. Pero aquí viene la parte interesante y curiosa. A pesar de todo esto, México tiene la posibilidad, ya porque se encuentra en su marco jurídico y constitucional, de que el individuo pueda pueda ser capaz de la autodefensa. Lo que cabe ahora es ver hasta qué grado es la autodefensa y también, partiendo de esto, si el Estado entonces tiene que ser garante en todo sentido de ello y no dar cabida a que el individuo pueda decidir sobre su propia vida. Eso es una forma que lo dejo a la reflexión, que lo dejo ahorita al análisis y pues sin más, espero que se abra para el diálogo y el debate. Claro que sí, muchísimas gracias, Brandon. Tomamos nota de la mayoría de las cosas que has dicho, la verdad que me parecen muy loables, sobre todo la recapitulación que nos has hecho previamente de la teoría del Estado para poder entender nosotros por qué surge el Estado y las formas de gobierno. Al final del día, se ha creído, se cree actualmente que la democracia es la forma de gobierno más acabada, es la última, ¿no? Ya hemos pasado por otras previas, incluso algunas mixtas, algunas mezclas entre ellas. Algunos dicen que la democracia es la mejor forma de gobierno, lo más acabada. Ya se ha hablado demasiado que la democracia pues es el poder del pueblo. Evidentemente también se ha criticado también a la democracia porque busca un fin último, utópico, que es la participación de todos, que dentro de una determinada patria, como diría Benjamin, por ejemplo, ¿no? El liberal clásico, pues Benjamin no lo planteaba así, ¿verdad? Él planteaba que dentro de la patria pues era imposible la participación del todos, en tanto que pues no puedes tener a todos en un mismo centro alzando la mano, ¿verdad? Es irrisorio pensar que la gente pues puede en una plaza pública levantar la mano 1 millón, 2, 3 millones, 50 millones de personas, pues es completamente absurdo. Ahora, en este entendido, el hombre es malo por naturaleza, ¿no? La inscripción latina Homo homini lupus, que primero impone, por así decirlo, Plauto ya como un axioma. El hombre es el propio lobo del hombre, que después retomarán muchos otros, entre ellos Nietzsche, pero previo a Nietzsche, Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes en el Leviatán dice justamente lo que Plauto, Homo homini lupus, el hombre es el propio lobo del hombre, como axioma central para poder entender la teoría del Estado. Ahora, yo siempre he platicado, para tú poder entender algo, para poder vaticinar un modelo que al final del día es una representación de la realidad, un paradigma, diría Samuel Thomas Kuhn, pues necesitas de axiomas. Ya he planteado muchas veces el ejemplo de la aritmética. Justo cuando se va a constituir la aritmética, pues tenemos que partir del axioma que en un plano AB, en una segunda dimensión, de un punto A un punto B, para la manera más fácil para llegar o la manera más corta, pues es mediante la línea recta, ¿verdad? Esto podría cambiar en un eje de referencia distinto, pero en el axioma, en la segunda dimensión, es real, se cumple, es válido, es autoevidente, como justamente posteriormente dirán algunos otros autores. Los axiomas autoevidentes por sí mismos no necesitan la demostración, en tanto que ya están demostrados dentro de su propia esencia, si es que el axioma puede tener esencia. Aquí evidentemente
los filósofos no estarán tan de acuerdo conmigo porque la esencia, la existencia solo deviene del sujeto, pero vamos a comprender que para poder iniciar con cualquier cosa, de hecho, en la ponencia pasada lo decía el ponente David, justo nada surge de la nada, a menos que usted sea nihilista, a menos que usted sea Albert Camus, podría pensar que la nada surge de la nada, pero no, el algo surge de algo y en tanto que surge de algo, pues vamos a necesitar de axiomas. Tú bien planteas que Hobbes, por ejemplo, parte de la idea de que como el hombre es malo, en este llamado estado naturaleza de guerra de todos contra todos, necesitamos de un estado coercitivo, necesitamos de un estado que funcione como el gran regulador, el papá de todos los demás que va a, pues, a bola de golpes, pues, si es necesario, a restituir o instaurar la paz, ¿no? Ya posteriormente con John Locke, como bien tú lo defines, surge la noción contraria, surge la noción que en el estado de naturaleza no es un estado en donde el hombre se encuentre en esta bestialidad, esta guerra, sino todo lo contrario. Según John Locke, de hecho, la situación más acabada para los hombres es el estado de naturaleza. Sin embargo, necesitamos del Estado para poder conducir la cuestión de la propiedad en primer principio. Ya posteriormente defines la propiedad del otro, por tanto estás impartiendo la justicia en este plano de la justicia como no, digamos, sin estar escrita en algún plano. Ya tienes una justicia más normativa, ¿no? Una justicia que está contenida en constituciones o en el campo de la propia normatividad. Bien, ¿qué te parece que iniciemos este diálogo? Primero que nada, agradeciendo a las personas que nos siguen en la transmisión en Facebook Live, les queremos agradecer. Voy a leer un comentario de Rafael López Hernández, que bien nos ha hecho llegar sus comentarios para que vea la gente que sí los leemos. Dice, ¿creen que las barreras a la aportación de armas den lugar a que los delincuentes consigan armas por medio del mercado negro y sean de alguna manera privilegiados por portar armas en comparación a la propia sociedad civil? Esa sería una primer duda que nos deja Rafael López Hernández. ¿Tú consideras, Brandon, que efectivamente si la libre portación de armas en México fuese un poco más laxa, porque existe el artículo, tú lo acabas de decir, el artículo el 10º constitucional, pero de alguna manera tiene trabas, ¿no? Al final no es como que la gente vaya por las calles portando cualquier arma, no si no eres delincuente, por supuesto, pero ¿tú crees que que se abra el campo al mercado negro, que por supuesto siempre lo ha existido y lo va a existir, porque si no, ¿de dónde sacan la delincuencia organizada, de dónde sacan las armas? ¿Tú crees que este aspecto devenga en un mercado negro completo, como en su momento, por ejemplo, cuando se prohibió el alcohol, el etanol más específico, pues se crea Al Capone, ¿no? Y justamente el rey del alcohol fue Al Capone, pues algo parecido con las armas, me imagino que es la pregunta de Rafael. ¿Qué piensas al respecto, Brandon? Ok, las prohibiciones, por ejemplo, o las regulaciones en extremo, que en este caso no es una prohibición, pero es una regulación muy controlada. Sí, generalmente se da pie a que la mayoría de los negocios, para también dar este antecedente o este prólogo, los negocios más antiguos y que más dinero generan, o que son más redituables, no necesariamente dinero, son más redituables a lo largo de la historia, es la prostitución, la creación y venta de armas, así como de bienes recreativos, como lo es el alcohol y tal vez algunas sustancias. Entonces, Entonces, quiere decir que estamos volcados al hedonismo. El hombre sí es malo. Justamente, si lo busca, bueno, ¿por qué existe la red profunda, la deep web en Internet? No creo que ahí en la deep web esté el unicornio, ¿verdad? O no creo que esté ahí la oración. No, no, no. Ahí encontramos cosas hedonistas, cosas por los placeres. Ahora, pero también encontramos la inmundicia del cuerpo, la inmundicia de la virtud. Eso ya no es virtud, eso ya sería todo menos virtud, sería la corrupción, ¿no? Hoy buscamos falsos cánones de felicidad, dinero, belleza y amor. ¿Qué es TikTok sino la prostitución de la carne, del físico, de la propia integridad personal, ¿no? Pero bueno, existe algo tal cual. Ahora, yo no estoy diciendo que no se permita utilizarlo, pero sí se debería de pensar qué estamos haciendo con lo que tenemos actualmente. No podemos simplemente quedarnos consumiendo las cosas, tenemos que ser objetivos
sobre todo en qué se va a emplear dentro de nuestra propia subjetividad, ¿no? Entonces, efectivamente, el mercado negro pues siempre ha existido, la prostitución misma se ha planteado muchas veces y en la Vox Populi está, que es el trabajo más antiguo de la humanidad. Yo creo que el primer trabajo más antiguo de la humanidad no es la prostitución, es el político, ¿no? Porque ya después lo podríamos debatir, pero continúa, Brandon. Ok. Bueno, entonces, para retomar lo que estaba expresando, cuando uno de estos fenómenos son prohibidos o regulados con severidad, generalmente las personas buscan poder satisfacer la necesidad de estos bienes. Por lo tanto, existen los mercados negros. Y los mercados negros, teniendo tal vez esta base económica, por ejemplo, fomentan otros actos que pueden ser considerados negativos. Por ejemplo, yo no considero negativo que una persona utilice alguna sustancia de forma recreativa, para nada, está en toda su libertad de hacerlo, mientras no atente contra otra persona, mientras no viole lo que en el liberalismo llamamos el no aggression principle, mientras no violente el principio de no agresión, la persona puede hacer con su vida lo que quiera, aun si le llega a hacer daño, porque es responsable de su vida. Esto también da cabida a un debate extenso. Pero, para poder contestar esa pregunta, ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad, los criminales, o el crimen organizado, para ser más concreto, está mucho mejor equipado en algunos casos que el ejército. Ahora dirán, ¿por qué el ejército, por ejemplo, si esto es así, por qué no se ha llegado en un estado de anarquía o por qué el ejército sí puede enfrentarse a estos grupos y pues y los puede someter? Es porque el ejército tiene una organización, una metodología que es superior a esas organizaciones. Eso es lo que permite que exista cierto margen de lo que es el Estado de Derecho. Pero en el equipamiento, si uno observa, tal vez eso ocurre con las personas que les interese en las armas, que estén un poco familiarizados, pero si uno observa cómo el equipamiento armamentístico que tienen, por ejemplo, las fuerzas de seguridad estatales o municipales, es muy inferior tanto en calidad como en tecnología, entre otros ámbitos, que el que utiliza el crimen organizado. Bueno, Entonces, y sobre ¿sí? todo que hay una cuestión muy interesante. Tú estás hablando de las Fuerzas Armadas al final del día que competen a un campo federal. Pero ¿qué podríamos pensar de las policías municipales? La gran mayoría es policía corrupta. La policía municipal es todo menos confiable, ¿no? Ya decía yo en la ponencia pasada, a mí en el estado de Guerrero me han sucedido más cuestiones de corrupción que en la propia Ciudad de México. No es porque aquí no exista, pero hay que tener una cosa muy interesante. En la Ciudad de México la gente se pone a tú por tú con el oficial. Aquí en la Ciudad de México la gente saca el teléfono, empieza a grabar y el oficial ya se ve reducido, y sobre todo porque en la Ciudad de México vivimos una distopía orwelliana, el Big Brother, ¿no? Con estas cámaras del C5. Al principio la gente estaba muy enojada porque nos iban a poner estas cámaras y nos iban a estar vigilando, ¿no? Porque nos sentíamos en esta distopía orwelliana, pero al final nos dimos cuenta que era positivo porque ya puede tenerse el video de la delincuencia y se puede perseguir a las personas, en fin, darles alcance en una persecución. Yo lo que yo sí considero, Brandon, es que al final el Estado no debería de prohibir nada y ni mucho menos restringir, porque cada que el Estado restringe, cada que el Estado limita el libre intercambio entre personas, por ejemplo, en el tema de las drogas, pues, como bien dice Rox Santa Cruz, que está de acuerdo, por cierto, contigo, cada quien es dueño de su vida, por supuesto, cada quien es dueño de su vida porque además no puedes erradicar la libertad. Ya, por ejemplo, lo habíamos platicado en alguna otra ocasión que tuvimos la oportunidad de platicar, vaya redundancia que acabo de decir, ya lo habíamos comentado, cuando analizamos a Alexis de Tocqueville, el planteamiento de Tocqueville es asombroso. La igualdad y la libertad, una va en detrimento de la otra, ¿no? ¿Cuál preferimos? Y yo les decía, fácil, si usted adopta la libertad, entonces usted cree en el individuo.
y usted no puede ser un contractualista y usted no puede ser una persona, pues en este sentido, socialmente responsable con la comunidad. Usted no puede ser eso. Usted primero tiene que pensar en el individuo, lo diría Ayn Rand, en el ego racionalista, ¿no? En el egoísmo racional. Si usted considera que es más importante la igualdad que la libertad, entonces usted sí es un colectivista, ¿no? Usted cree en el contrato social, en la voluntad general. ¿Cuál es el gran problema de ello? El gran problema de ello es que una sociedad que piensa en la voluntad general, en el todos como una unidad completamente homogénea, que eso ya es absurdo en sí mismo, porque no puede existir la completa homogeneidad. No sé si estés de acuerdo conmigo en el plano de la sociedad. No podemos ser todos iguales. ¿Por qué no podemos ser todos iguales? Ojo, no estoy hablando de la igualdad ante la ley o igualdad de derechos. No, no, no. Estoy hablando de la igualdad en el término más vasto de la palabra. No podemos ser iguales en tanto que no podemos pensar lo mismo. Y tanto no podemos pensar lo mismo, por tanto, ya se destruye esta idea de la igualdad completa. Hay una igualdad que es la que todos buscamos, por supuesto, una igualdad ante la ley, una igualdad de oportunidades, que eso es distinto. Eso ya podría ser una igualdad en el plano positivo. ¿Por qué? Porque es una igualdad que te lo salvaguarda la Constitución o la normatividad del país en el que te encuentres. Pero no estamos buscando una igualdad totalizante. Hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, en este sentido, Brandon, nos han planteado algunas preguntas, pero antes de llegar a las preguntas, todo aquello, hay que decirlo, que está en contra del derecho en el campo penal, pues podríamos decir que es una antijuricidad. La antijuricidad es lo contrario al derecho. Bien, ahora, lo contrario a la antijuricidad, vamos a construir este plano, es lo conforme al derecho. La pregunta del día de hoy, Brandon, con respecto al tema de la combi es, ¿para ti el tema de la combi es antijurídico o es contrario a la antijuricidad y por tanto es conforme a derecho y se puede salvaguardar la legítima defensa, que después diremos por qué no es tan correcto decir legítima defensa, sino defensa legítima? ¿Qué piensas al respecto, Brandon? Bueno, para poder responder, digo, que no vayan a pensar que estoy evadiendo o que estamos evadiendo responder a las preguntas, porque primero al cuestionamiento que hizo Rafael, y ya ser concreto, estas barreras provocan que haya un sector privilegiado o que pueda fácilmente adquirir armas. Sí, yo creo que sí. Esto lo pueden ver en mercados también, si quieren hacer comparativos, no sobre la eficacia en el aspecto de seguridad, pero sí de la facilidad que tiene el mercado negro o las organizaciones criminales de conseguir armas legales que están registradas frente a las armas que no son legales y que, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más barato una arma legal, claramente, que una ilegal, porque la ilegal, la que se encuentra en el mercado negro, no está registrada. Y eso tiene un valor agregado. Ese valor agregado, pues, provoca que sea mucho más sencillo conseguir una de forma legítima que una de forma ilegítima. Salvo, claro, para un ciudadano o un individuo que respete las leyes. Para alguien que se encuentre en actos delictivos, pues, claramente el valor agregado sigue siendo importante y vale la pena el costo. Ok, entonces sí, yo creo que estas barreras sí provocan esta situación. Ahora, ¿qué eficacia tendría? La verdad es un fenómeno que se está analizando. Puede haber casos en los que sí se evitarían ciertas situaciones, eso es cierto. Esto solucionaría el problema que existe de la inseguridad en México. Es muy arriesgado decirlo. Creo que porque el fenómeno que existe en México sobre la violencia es tan complejo y abarca tantas áreas que sería muy atrevido y de hecho sería muy banal dar una respuesta así de concreta. Ahora, a lo que tú me estabas comentando respecto a la combi, yo pienso que aquí podemos utilizar, yo divido todo este suceso en dos partes. Una, la defensa legítima, que es, intentan hacer el atraco, parece ser que por la falta digamos, de sincronicidad entre los maleantes, esto provoca que haya como una ventana de oportunidad para que puedan actuar las personas y comienza el acto de defensa propia, de autodefensa. La situación es que cuando ya el agresor está sometido, y no solo esto, porque está grabado, es evidente que ya está sometido, ahí es cuando comienza otra parte, que es el hacer justicia por su propia mano.
y esto está penado. Por eso es difícil clasificar todo el acto de una única forma, en una única zona. Creo que si lo vemos bajo esta distinción, bajo este enfoque, son dos momentos, y en estos dos momentos, uno es moralmente, pues claro, no solo permitido, es aceptado, y creo que bajo muchos argumentos lo es, también en el aspecto jurídico, y el otro, moralmente, para mí por lo menos, es cuestionable, o sea, siendo muy honesto, para mí es algo que moralmente es negativo. Habrá personas que disenten conmigo, están en todo su derecho, pero jurídicamente ya no está respaldado. Entonces, yo creo que esa es la forma en la que debemos de analizar pues, todo este fenómeno de lo ocurrido de ese acto delictivo que, bueno, que fue evitado. Cierto. Bueno, al final del día, como bien lo planteas, hay aspectos que no están escritos, ¿verdad? Que son cuestiones morales y posteriormente se convierten en principios éticos o valores éticos como nos lo han expresado ya en nuestra educación básica. Sin embargo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que no hemos podido resolver? ¿Dónde surge lo corrupto? Al final, la corrupción se malentiende a veces con el dar dinero a alguien para un intercambio de algo. No, la corrupción es algo degenerado, es la idea de la degeneración de algo. Por ejemplo, la degeneración de la aristocracia, la corrupción de la aristocracia termina en la oligarquía. Ya hemos planteado muchas veces, según Robert Michels, por ejemplo, la ley de hierro, pues Robert Michels define justamente que quien dice organización dice oligarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso la conformación de cualquier Estado, porque es una organización civil, que deviene de lo civilizado, de la razón, al ser una sociedad civil, por tanto ya somos una sociedad corrupta, porque nosotros como sociedad civil terminaremos, según la ley de hierro, en formar parte de una oligarquía. En este sentido, la democracia no tiene un fin último, sino la misma oligarquía y posteriormente, pues, ¿por qué no pensar el poder despótico de las minorías sobre las mayorías? Ya Borges planteaba la idea que la democracia no es sino la supremacía o la tiranía de una minoría que simplemente por ser mayoría aplasta a la disque minoría que termina siendo mayoría. Es, según Borges, la tergiversación numérica de la razón, ¿no? Es en palabras de Borges. Ahora, hay que entender algo y por eso retomamos a los filósofos de inicio. Vamos a plantearnos en el tema de la combi previo un homicidio. El homicidio al final es una conducta antijurídica porque daña el que llamamos el bien jurídicamente tutelado, ¿no? Entonces, el homicidio es una conducta antijurídica porque daña un bien jurídicamente tutelado. Perdón. Ahora, este bien jurídicamente tutelado nosotros lo definimos ya en la concepción del Estado de John Locke. John Locke, lo primero que hay que salvaguardar es la vida y por tanto la integridad del otro. Yo necesito como Estado salvaguardar la vida. Ahora, en el caso de la combi, no existían las condiciones para salvaguardar la vida y ni la integridad física de las personas que estaban en la propia combi. No quiero dejar de lado el comentario que hiciste con respecto al ser ciudadano en México. En México, para ser ciudadano, se te piden tres cosas, constitucionalmente hablando. La primera, ser mayor de edad, tener 18 años cumplidos. Ya en el INE te lo dan con pocos meses de anticipación para el tema a veces de las cuestiones electorales. Tener 18 años cumplidos. El siguiente es ser mexicano y el tercero que a mí siempre me causa conflicto y siempre lo planteo con constitucionalistas es tener una forma digna de vivir. ¿Qué es tener una forma digna de vivir? Pues hasta la fecha nadie se ha atrevido completamente a decirme qué es tener una forma digna de vivir, porque seguramente a más de uno ya se nos hubiese quitado el INE, ya se nos hubiese quitado la calidad de ciudadanos en México. Pero si el homicidio, como reitero, es una conducta antijurídica, en el caso de la antijuricidad pareciera un oxímoron, tiene un aspecto positivo en la misma definición de la ley, pero también parte de un aspecto negativo, que son las causas de justificación. Por tanto, el aspecto negativo dentro de la antijuricidad la vamos a conocer como las causas de justificación, que tú ya bien planteas. A estas causas de justificación también se les puede conocer como de licitud, que está contemplado en el Código Penal Federal, en el artículo 15 del Código, en donde se nos van a enmarcar estas circunstancias de justificación, también conocidas como exímenes o causas de licitud que ya he planteado. Ahora,
¿Cuáles son estas causas de licitud o exímenes? Bueno, la primera que hemos planteado el día de hoy es la legítima defensa, pero no solo es la única, porque pareciera que es la única, pues no. Tenemos la legítima defensa, el estado de necesidad, el hurto, el robo, cuando la persona está demasiado hambrienta o famélica, también podría concebirse como una causa de justificación en particular, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, el consentimiento del titular del bien jurídico, en este caso lo he planteado ya en el tema del homicidio, el bien jurídico tutelado, y la obediencia jerárquica de la misma denominación. Ahora, nosotros hemos planteado, y de hecho el título de la conferencia es La legítima defensa, pero para citar a un autor, a Juan Andrés Hernández Islas, que a su vez recuerda a Muchastegui recuerda a Hernández Islas porque justamente en el español tendría que decirse defensa legítima, en tanto que en nuestra estructura gramatical primero va el sustantivo y después va el adjetivo. Entonces, de ahora en adelante, hagamos votos para, mejor decirle, defensa legítima y, digamos, ser un poco más, más pulcros en nuestro hablar. Ahora, si podemos entonces definir que existen causas de licitud en este tipo de aspectos dentro de la negatividad o causas de justificación misma, ¿hasta qué punto dirías tú, Brandon, que existió? Porque ya no, hubo una barrera justamente que se rebasó, que se saltó y por tanto ya no podría ser causa de justificación. ¿Hasta qué punto dirías tú que existe una causa de justificación en el caso de la combi o incluso, para pasarlo un poco más a otros temas, cuando en las colonias o barrios de cualquier ciudad, de cualquier ente, la gente pone unas pancartas en donde dice cuidado ratero, y lo leo tal cual porque así dicen las pancartas, cuidado ratero, vecinos organizados, si te vemos, te matamos. Así dicen. ¿Eso podría ser causa de licitud o ya estamos hablando en que el Estado ha perdido la batalla en contra de la delincuencia y sobre todo de la violencia? ¿Qué piensa al respecto, Brandon? Ok, ¿cuál es la probable justificación que tendrían las personas para actuar de esta forma? Tanto en el caso de las personas que agredieron a su agresor, vaya, en la combi, como de estas organizaciones que lo hay a lo largo de México, de vecinos vigilantes, pues generan linchamientos. Sí, los factores principales es la impunidad, el que una persona pueda cometer un delito y por falta de capacidad de la organización, de las personas, o sea, de los burócratas, de las personas que son parte de dicho organismo, pues no se puede llevar a debido proceso y simplemente pasa un día, en algunos casos tal vez unas horas, y la persona sale, ¿no? Y o sea, y no tiene algún tipo de sanción de ningún tipo, salvo tal vez la restricción muy limitada de su libertad, que repito, si lo vemos en costo-beneficio, pues el costo sigue siendo mínimo y por eso siguen delinquiendo, aunque los atrapen y se siga este ciclo de forma ininterrumpida. Porque en algún momento va a haber algún caso en el que el beneficio va a ser mucho mayor al costo y valdrá la pena seguirlo haciendo. Entonces, yo creo que ese es el factor principal, la impunidad, y que a otros factores como la corrupción, como la incapacidad, que parece que están concatenados con el de la impunidad, pues las personas prefieren no solo dejarlo en la defensa legítima, sino llevarlo a un paso que ya raya en la parte antijurídica, ¿sí? Que es la justicia por su propia mano. Y esto es algo que, repito, creo que eso es lo que se encuentra en la mente de las personas, porque mucha gente lo ha expresado, pero yo soy alguien que tanto como liberal, y no solo como liberal, sino como persona, como individuo pensante, yo entiendo las emociones, no niego que claro que dé coraje, que uno esté en un sistema, para bien o para mal, lo quiera o no, y no funcione de alguna forma, y las afectaciones las tengas tú. Y entonces, pero el problema es que pues la parte moral también ella se encuentra, o sea, en lugar de actuar de forma, o tomar la justicia por mi propia mano, puedo también buscar que el Estado reconozca algún tipo de
de organización, de instituto, de órgano paralelo que pueda implementar justicia. Porque la cuestión es, vuelvo, yo en este caso sí estoy muy influenciado por el pensamiento de Locke. El caso es que se tenga una cooperación armoniosa y por lo tanto no es aplicar la ley del talión o una ley que sea de hierro, es buscar una solución. Y si el Estado no funciona y está rebasado, entonces buscar nosotros una solución, ¿ok? Pero una solución que permita pues esta organización armoniosa y que de hecho disminuya, porque la violencia es cierto que no se puede combatir con violencia, y aún si la única salida es la violencia, es una violencia limitada. Ese es el argumento de la defensa legítima. Claro. Sí, es correcto lo que dices con respecto a que la violencia no puede combatirse con más violencia, en tanto que el progreso lo que engendra, pues es el conocimiento, y efectivamente la violencia no engendra ningún tipo de conocimiento más que el conocimiento de la violencia en sí mismo. Ahora bien, si el fuego no se apaga con el fuego, porque sería como en una idea, por ejemplo, literaria sobre Julio Cortázar, todos los fuegos el fuego, como vemos en el magnífico cuento de Cortázar, el lado del hombre termina siendo la destrucción del hombre mismo. De hecho, Cortázar, sin necesariamente meterse en este tipo de cuestiones de derecho o tipo de cuestiones, por ejemplo, pensando en la conformación del Estado, ya Cortázar en un cuento como Todos los fuegos el fuego nos dice el destino, el sino del hombre es la destrucción del hombre por el hombre mismo. Reiteramos, el hombre es el propio lobo el hombre es el propio lobo del hombre, el hombre se come al hombre. Ahora, sin embargo, hay que entender una cosa, como dicen en latín, ignoratiam juris non excusat, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Ahora, si no nos exime de su cumplimiento, debemos de comprender una cosa. El aspecto negativo o las causas de justificación debiesen ser el último de los bártulos, de los instrumentos. La defensa propia debería de ser el último de los instrumentos que el hombre o el individuo tenga para salvaguardar su propia libertad. Porque primeramente nosotros confiamos en el Estado de Derecho. Si nosotros somos utópicos, creemos que existe un Estado de Derecho, que existe un poder legítimo de la violencia, un poder coercitivo sí, pero al final legítimo, que es el cuerpo, en este sentido militar, policíaco del gobierno, que debe salvaguardarnos. Ahora, si no salvaguarda nuestra integridad, efectivamente, como tú bien lo dices, existe no diría yo una rebelión, pero sí diría yo tal vez un encauce social civilizado, porque hay una organización civilizada entre colonos, entre vecinos que dicen ya basta. Existe un hartazgo generalizado. Por ejemplo, la gente de la combi de la carretera México-Texcoco, pues es gente que siempre cruza por ese camino, que siempre conoce la ruta y que ya está harta, que siempre que va justamente por ciertos tramos, a cada rato los asaltan, porque te puedo casi asegurar que a la mayoría de las personas que le pudiésemos preguntar que pasen por ahí, cuántas veces han sido, o tal vez un conato de violencia, muy probablemente lo han vivido y por eso es el hartazgo. Por tanto, cuando el Estado se ve rebasado muchas veces por los agentes del mal, digámoslo en una cuestión un poco irónica, ¿qué podríamos decir? Que el Estado entonces se quite, se aparte y que deje a la propia ciudadanía defenderse, y por tanto que no restrinja tanto la libre portación de armas y que empiece a dar armas a todo mundo, o ponerse en el papel de salvaguardar a los propios ciudadanos y entonces otorgar verdaderamente la justicia. Pero claro, cuando uno denuncia y a los pocos días ves que el mismo ladrón que te asaltó a ti en una ocasión pasada sigue en el mismo modus operandi porque el Ministerio Público o las personas responsables de seguir el proceso o simplemente hubo violación al debido proceso y por tanto salió esta persona, pues dejamos de confiar en la justicia, en la impartición sobre todo, y decimos que todo está corrupto. Y no tenemos, por tanto, esta facilidad de poder. Es más, a la gente, en lo personal, a mí me aterra acercarme al Ministerio Público a levantar una denuncia porque termino siendo yo el inculpado. Ahora, me explico, ahora resulta que yo me estoy autosaboteando. Eso es algo que sucede en el país y sobre todo por la falta de capacitación. Pareciera que hoy
casi cualquiera puede ser abogado, pareciera que hoy casi cualquiera puede estudiar leyes, ¿no? Yo no dudo que haya gente muy capacitada, así como en distintas profesiones, que hay personas muy malas en la profesión, pues también, tristemente, en el campo de las leyes, la ley se ha revestido de pobreza intelectual, como sucede en cualquier área del conocimiento, que conste que no estoy diciendo que los abogados son unos ignorantes, por supuesto que no, pero sí se han visto junto con los políticos, que también los políticos forman parte de esta bolsa en donde ya todo es ignominioso, en donde ya todo es deleznable. Hoy nadie confía en un político, pues también hoy nadie confía en un abogado. Y si no me creen, entonces pregúntele al abogado alguno de los chistes que se sabe sobre abogados. Son todo y son abogados del diablo menos abogados de nadie. Entonces, seguramente México y la ciudadanía ha perdido la razón y sobre no la razón en tanto persona civilizada, ha perdido esta objetividad, esta razón, a eso me refiero, en que la justicia se puede otorgar, ¿no? Ahora, también entendemos una cosa, en México tristemente pensamos que solo existe justicia para los poderosos. ¿Tú qué piensas al respecto, Brandon? ¿Sea que solo exista justicia para los poderosos o los poderosos ejercen justicia sobre nosotros? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, sobre este tema, justicia para los poderosos. No, no hay justicia. De hecho, yo considero que en México el Estado de Derecho no permite la justicia. Permite un fenómeno que lo pueden disfrazar como justicia, pero en algunos casos podemos calificarlo como un acto coercitivo de carácter, pues, vengativo, por decirlo. Es una vil venganza. Es una persona porque es selectivo, o sea, y esa es la parte, y es selectivo también cuando está afectando a un cercano o a mi persona, lo cual se puede interpretar como venganza. Por esta razón yo digo, no, no hay justicia, en México no hay justicia. Se puede ver que no hay justicia porque pues, la impunidad, la tasa de impunidad es de entre el 97 y el 99% de los casos. O sea, es grandísimo y los pocos casos que hay son estos casos que mencionan, donde hay una afectación a una persona que tiene influencias o recursos y más que ser un acto de justicia que busca la equiparación, repito, busca reparar el daño, eso sí, en el derecho, además del castigo, hay una reparación del daño. En el caso mexicano generalmente se enfocan a la parte punitiva, no a la reparación. Entonces, ¿qué suena? Si es selectivo y solamente es punitivo y coercitivo, es una venganza, es aprovecharme de la situación para poder vengarme de alguien que no comete ese, o sea, también hacerlo algo relativamente, pues como una especie de advertencia, pero en general no hay justicia y repito, se puede ver por los casos no solo de impunidad, sino el sistema de defensa que tiene México, tanto en un nivel policíaco como en un nivel militar. Es una situación que realmente se desconoce qué tan bien equipados están, qué tan preparados. Tenemos al ejército que no está capacitado para tener funciones policíacas y de acercamiento a civiles, haciendo estas funciones, policías que están infiltradas, que son inoperantes, ineficaces. Oye, pero tener mucho cuidado con lo que dices justamente, porque a lo que yo veo, el presidente del Ejecutivo pareciera que quiere impartir justicia a mano alzada. Eso es terrible, es garrafal, es nefasto, es todo lo injurioso que pueda yo decir con tantos sinónimos que podríamos enunciar el día de hoy. Es absurdo querer no estar en la sazón del Estado de Derecho y querer impartir justicia con algunas consultas, porque ahora resulta que para poder enjuiciar a un expresidente, que no, por eso tenemos la fiscalía está para decirle, a ver, venga para acá, y ¿dónde quedaron los millones? El monumento a la corrupción, que es la estela de luz, ¿qué pasó ahí? Ah, no, hagamos una consulta, y que el pueblo diga, si vamos a ver, no, señor amigo mío, esto no es de consultas, pero se nos está olvidando justamente que existe el Estado de Derecho. Ahora, en este sentido, sí estoy de acuerdo contigo. Cuando llega un hombre y dice, vamos a impartir justicia mediante consultas o mediante mano alzada, oye, pues, ¿qué estamos? ¿En dónde? ¿En qué tipo de cultura estamos nosotros? Ya parece que vamos a decir, liberan a Barrabás. Estamos como en ese momento bíblico, ¿no? Liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. En fin, ¿no? A Jesús. Es impresionante el nivel de ignorancia, no que poseen los políticos, porque ojo, el presidente del Ejecutivo no es ningún ignorante, ¿eh?
no llegó ahí por azares del destino, no, no, no. Es una persona que es pragmática al más no poder. Y tan pragmática es que se auspicia, fíjate qué tan pragmático es, que me recuerda un poco a Rousseau, por supuesto, incomparable el presidente del Ejecutivo actual con el grandísimo Rousseau, pero Rousseau fue un poco mañoso. Él justifica el cuerpo soberano mediante la voluntad general. ¿Por qué? Y está esto inscrito, incluso Norberto Bobbio lo retoma en Liberalismo y Democracia. Rousseau justifica el cuerpo soberano, en este sentido, el príncipe, si lo queremos ver como Maquiavelo lo reconocía, con el cuerpo soberano en la voluntad popular o la voluntad general. ¿Por qué? Porque dice Rousseau, claro, como la voluntad general no puede errar por definición, el soberano, al surgir de la voluntad general que no erra, el soberano jamás va a errar. Por tanto, el soberano está completamente límpido. Digámoslo así, se vaticina, ¿no? Se unge en una clarividencia completa y en una inmaculez absoluta. Esto es lo que vendría a justificar Rousseau. Pues ahora lo que viene a justificar el presidente del Ejecutivo actualmente es, como el pueblo tiene la razón, el pueblo es sabio, pues el pueblo decida si los mandamos a proceso. A ver, no, señor, eso ya no estamos en esas épocas. Pero ojo, no es que sea ignorante, es que es muy pragmático. ¿Por qué? Mediante el aplauso del otro, del pueblo, legitima una decisión ilegal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Ahora, recordando a Muchastegui, a Graciela Muchastegui, diría, ¿cuántos sentenciados saldan una pena que nunca debieron cumplir? Lo dice Muchastegui, y no solamente Muchastegui, lo dice la Vox Populi. ¿Cuántas personas no conocemos hoy que por el robo de una autoparte están en prisión, y gente que realmente extorsiona, gente que se dedica a lo más ruin, a lo más vil, a las expresiones de violencia más deplorables, reitero, están como si nada, o purgando una pena en casa, casi en estas cuestiones de que nada más vas y firmas, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque, reitero, nada más existe justicia para aquel que pueda pagar un buen abogado, solamente existe justicia para aquel que pueda pagar un buffet jurídico de renombre, y entonces que a nosotros nos den uno de oficio. Ojo aquí, vemos que en México la impartición de justicia sí está desnivelada, y pues yo creo que sí, la justicia efectivamente tiene la venda, pero no la venda para ser completamente, digámoslo así, que no sea arbitraria, pero pareciera que actualmente es arbitraria la justicia, pareciera que sí sabe a dónde pesa más la balanza una que otra, no existen equilibrios, y por tanto podríamos decir que el aspecto negativo de las causas de justificación hoy son irreconocibles. ¿Por qué? Porque al que le interesa no lo sabe, y al que lo sabe no le interesa defender estas causas de justificación. Y bueno, para seguir en este contexto, vamos a decir que, bueno, las causas de justificación se pueden dividir en este sentido en el de la noción, ¿no? Que es la defensa legítima, que va a consistir en repeler una agresión real, tal el caso de la combi, por ejemplo, que ahí se ve claramente en el video cómo era una agresión real, actual o inminente. Esa era una cuestión inminente, porque incluso la propia palabra que sale del delincuente, justamente de ya se la saben, ¿no? Es una realidad inminente, un hecho inminente, y por tanto existe la idea de la noción. Ahora, pero también existe la idea de los bienes amparados y de los elementos, ¿no? Ahora, nosotros podemos decir que dentro de estos elementos vamos a tener hasta qué punto se justifica la causa de justamente licitud. Cuando es repulsa, que significa justo lo que tú planteabas previamente, rechazar, evitar, eludir, por ejemplo, no permitir que algo ocurra o se acerque. Ahora, si ya hicimos esta cuestión repulsa, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, efectivamente lo que nosotros vemos es que no solamente no evitaron, sino que lo sometieron a un grado ya de agresión. Ya no fue solamente de repulsión, de evitar, fue una cuestión de agresión, que consiste primeramente justamente en atacar, en acometer, en un acto mediante el cual vamos a dañar a alguien, y obviamente va a ser un actuar contra la persona mediante la intención de afectarla. Esta agresión ya tiene una connotación de afectar, no de repeler, de afectar al que me hace este daño, y dicha agresión sí se puede permitir, pero también se debe de entender una cosa, tiene que ser real,
algo que sea cierto, no algo ficticio, no es que yo creí que me iba a asaltar y por eso hice la agresión. Tiene que ser actual, ¿no? Que ocurra en el instante de repelerla, no es como que, y de hecho se dio el caso en Iztapalapa, hubo una riña afuera de una tienda, estos cuates que pues al final yo me imagino perdieron la riña en ese momento, se van tranquilos por algún arma de ya un alto calibre, regresan en camioneta, rafaguean a los de la tienda, quedan por ahí 4 heridos en distintas partes del cuerpo y estos de la camioneta se van sobre la avenida. Me parece que los alcanzan a pocas calles de ahí, justamente por el C5, ¿no? Pero entonces, justamente, pues, ¿qué estamos pensando, no? Ahora me atacas y yo regreso al rato con 2, 3 más, y entonces ya no es el ataque con mano, sino ya es el ataque con alguna arma de mayor poder, pues, de fuerza, ¿no? Entonces, y también en esta situación de la inminencia, es una inminencia, una aproximación, esto es algo cercano, de no ser actual, que por lo menos esté a punto de ocurrir, ¿no? Estas son las tres consideraciones, lo real, lo actual, lo inminente. Y ya posteriormente, ya también se inscribe en estos textos ya jurídicos lo que es el sin derecho, que es la agresión que debe ser justa, pero ya que no es justa, pues entonces no es con derecho, es sin derecho, por tanto es injusta, carece de todo derecho porque la existencia de esta va a ser anularla, ¿no? En este sentido, ¿qué va a anular? Lo que previamente ya manejamos como la antijuricidad y no se justificaría la defensa. Por tanto, cuando no se tiene un derecho legítimo, real, ¿no? Inminente de proximidad, al carecer de derecho, entonces estamos hablando que no se justifica la defensa y por tanto estás acometiendo antijuricidad, que es lo contrario al derecho. Por tanto, y ya para ir un poco cerrando el tema, Brandon, en el tema de la combi, ¿se repele la agresión? Efectivamente, en un inicio, en un principio se repele, pero posteriormente llegamos ya al ataque, a la agresión. Ahora, como la agresión, y esto me recordó mucho, ya te platicaba yo, a mis clases de física, vectores, ¿no? La tercera ley de Newton, a toda acción le corresponde una reacción con la misma fuerza, pero en el sentido contrario. Ahora, ok, él atacó con esta fuerza, vamos a pensar en un vector, atacó con una fuerza vectorial de 5 newtons, yo repelo la agresión, ya con una fuerza vectorial de 20 newtons, completamente superior a la agresión inicial. Por tanto, ya no estaría justificada la defensa legítima, porque ya no está mediada con la causa de justificación. Entonces es algo ilegal. ¿Qué piensas al respecto, Brandon? Ok, sí, para también poder cerrar no solo la presentación, sino las ideas. En este caso, con el ejemplo que utilizaste, haciendo referencia a los fenómenos físicos, aquí tendríamos que añadir algo, porque en el caso concreto de un crimen, uno puede, por ejemplo, hay una persona que te quiere atacar con un cuchillo, tú tienes un arma, obviamente de forma legal, la fuerza que tienes para detenerlo es muchísimo mayor. Así que aquí el sentido de la fuerza no es exclusivo para poder delimitar si es una defensa legítima o no. Es también, en este caso podríamos llamar la temporalidad, o sea, la duración. Si yo tengo una fuerza mayor, ya le, digamos, ya le disparé en la mano, eso provocó que cayera su arma y que de hecho esté herido y ya no puede reaccionar de forma agresiva. Aunque actúe con una fuerza mayor, que tiene el riesgo de ser letal, sigue siendo una defensa legítima. El problema es que ya está esta situación actual, o sea, el peligro actual se eliminó y yo actúo en consecuencia. O sea, además de esto, no sé, voy y le disparo en otra pierna, en el estómago o lo asesino. Ya Obviamente, es como en la Vox Populi decimos, ya lo ejercemos o lo accionamos con alevosía y ventaja, ¿no? Porque ya exacto. está, por ejemplo, estas armas que en los Estados Unidos se estilan demasiado, la pistola de electroshock, no sé cómo se llame, la verdad. Taser. Esa, exactamente. Justamente es para repeler, para inmovilizar, esposar y entonces presentar ante la parte pertinente. ¿Sería conveniente algo así en México? ¿Qué piensas al respecto? Para justo no llegar al caso en que la causa de justificación quede nulizada, ¿no? Por el exceder de la fuerza. Este tipo de cosas que son inmovilizadores estaría justificado porque, ojo, en algunas protestas, de hecho, lo que hemos visto, eso es muy cierto.
Lo que sí no se puede criticar es que actualmente ya no vivimos en un estado tan represor como en los tiempos del PRI. Eso hay que decirlo y es la realidad, ¿no? Ahora la gente puede salir, y lo hemos visto, a cometer daños a la propiedad privada y a la propiedad también del Estado, y técnicamente no pasa nada, ¿no? La gente puede hacer sus pintas y a las pocas horas salen libres, no presentan cargos el Estado. Antes no, antes te llegaban los granaderos, que el apodo real de los granaderos eran los granalocos, porque llegaban a soltar macanazos, y pues nadie preguntaba, nadie sabía, y todo el mundo se iba con su fregadazo, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, ahora tenemos los derechos humanos y por tanto, pues bueno, ya es en contra del derecho, y sobre todo porque al final del día los derechos humanos, pues quien los atropella, pues son los propios agentes del Estado. El Estado acomete crímenes contra los derechos humanos. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Sería bueno en México tener este tipo de armas no letales? ¿Y hasta qué punto se puede justificar su utilización? Porque, ojo, los derechos humanos, primeramente, pues evidentemente no van a estar completamente de acuerdo con esto, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, para poder contener a una masa inexorablemente no racional? Porque evidentemente el individuo como sujeto es toda razón. Cuando se constituye en una masa, ya pierde razón y se convierte en una bestialidad. Las masas no piensan, en los individuos sí. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, haciendo este pequeño análisis con un enfoque weberiano, o sea, de Max Weber, ¿qué pienso respecto de las armas para contener, que no necesariamente sean letales, porque aún así el riesgo de letalidad existe, aunque claro, es mínimo? Sí, o sea, es una alternativa, claro, pero yo pienso que aquí la problemática va mucho más allá de solo ese aspecto, de ese punto. Aquí el problema es, como ya también para retomar un tema que ya mencionaste, es cómo se quiere hacer la partición de justicia. Y en este caso es la defensa legítima, en muchos casos es cuestionable, como la aportación de armas, sí. La defensa individual, yo sé y repito, no es contundente que esto vaya a disminuir el nivel de violencia, pero pues por lo menos es algún tipo de herramienta que puede ser utilizada para el ciudadano. También podrían eliminarse algunas fuentes de ingresos del mercado negro, lo que afectaría de forma significativa, y muchas otras cuestiones, pero bueno, el problema es que se ve de forma negativa este tipo de conceptos jurídicos que se llevan a cabo en otros países, que tienen validez, además de ya en algunos casos un análisis. Sí. Pero se quieren llevar a la práctica otros que son totalmente incongruentes. O sea, es pan et circense, o sea, es pan y circo estas cuestiones de hacer consultas para repartir justicia. E insisto, ¿qué está haciendo en la actualidad el Ejecutivo y todo este partido que es Morena, etcétera? Pues lo que está haciendo es simplemente tener esta cuestión todavía punitiva y esta es la parte que es graciosa porque es obviamente contradictoria y muestra mucho de la ineficacia que tienen. Se supone que crearon un organismo que se llama el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y uno pensaría, de hecho, en un primer aspecto, aunque su nombre realmente suena ridículo, uno pensaría que la intención no está mal, porque da cabida a que se entienda que va a haber... Bueno, pero ojo, que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. No, claro, pero lo que quiero mencionar es, y esto lo voy a también a puntualizar, es, uno podría decir, bueno, entonces, esto quiere decir que el enfoque que van a tener en el marco jurídico, especialmente en el penal, va a ser resarcitorio, o sea, va a ser de reparación. Y vemos que no, o sea, que es totalmente lo opuesto, que buscan condenas punitivas o sanciones punitivas cada vez más fuertes que no solucionan algo, en lugar de que la población pueda condenar a un presidente en caso de que haya pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad respecto al desvío de recursos públicos. ¿Por qué no encontrar algunas formas, que las hay, para poder recuperar esos bienes, para poder incautarlos y retomarlos y hacerlo? Porque ya existe un marco jurídico que lo permite y claro, tiene errores, pero se puede perfeccionar. En lugar, ¿qué queremos hacer?
un circo. Entonces vamos a llegar... Bueno, pero al final vamos a decirlo así, ¿qué es lo que ha sucedido? Se han recuperado bienes de la delincuencia, sobre todo de los cárteles de las drogas, mansiones, etcétera, y el dinero con el que se ha podido, digamos, retribuir a la sociedad ha quedado en los programas sociales que te garantizan en las próximas elecciones el voto duro de la gente a las que les das becas, a las que les das este tipo de programas. Entonces, eso de devolverle a la gente lo robado, pues sí, pero es una idea maniquea, es una idea acomodada, es una idea que al final te busca votos, es una idea, tú ya te estás proyectando al proceso electoral. Entonces, no nos hagamos, ¿no? Ya no estamos en aquellos años del PRI en donde me dabas el rotoplas, me dabas la torta y me callo. No, señores, ya vemos gente que ya pensamos y sobre todo que decimos basta. Brandon, pues como diría el maestro Rubén Darío, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Gracias a esta excelsa charla se nos ha ido 1 hora y media de nuestro tiempo. Hoy somos 1 hora y media más viejos que antes, todos nosotros los que estamos por acá. También las personas que nos siguieron en Facebook Live son media hora, 1 hora y media más viejos que antes, pero eso es positivo. Hoy nos llevamos buenas reflexiones, sobre todo más dudas que respuestas, pero la filosofía es eso. Esperemos que les haya gustado. No me quiero ir, Brandon, sin antes delegarte la palabra por casi una última ocasión para que puedas dar un comentario de cierre, un comentario de clausura y sobre todo también agradecerle a nuestro público que nos sigue. Muchas gracias, Brandon. Te agradezco de sobremanera. Sí, gracias. Pues, bueno, para poder cerrar ya, lo que quiero mencionar es no hay que dejarnos llevar por la parte emotiva, o sea, tenemos que tener soluciones. Si el Estado no está rebasado y no es capaz de garantizar nuestra seguridad, debemos de exigir que si no puede hacerlo, por lo menos nos den la oportunidad de crear medios para hacerlo, y en lugar de hacer soluciones poco realistas, que prácticamente obedecen a un programa electoral, que todo el programa político que tiene este gobierno es un programa electoral. Se nota porque no les interesa reformar, cambiar o estructurar o reestructurar, simplemente tener cuotas, grupos, recabar cuotas de poder y estar preparados para el siguiente ciclo, para el siguiente proceso electoral y salvaguardar ese poder o retenerlo y centralizarlo aún más. No hay que dejarnos llevar por toda esta demagogia populista, por esas soluciones fáciles, no existen, y también no hay que dejarnos llevar por la parte más instintiva que tengamos, porque bajo esa situación podemos cometer actos que son completamente injustos, inmorales, además de irracionales. No debemos de dejarnos llevar por esto, debemos de actuar con prudencia. Si las personas expresan que México tiene un comportamiento o que la sociedad no se puede estructurar u organizar, hay que demostrarlo. O sea, hay que hacer propuestas, hay que ser críticos, claro, pero también tener propuestas que van desde la parte individual hasta la parte ya organizada. Y simplemente es eso, que tengan esto en cuenta y que no se dejen llevar o manipular por cualquier grupo o personas, porque para poder cerrar, en el Estado es una herramienta en la cual, como menciona el doctor Eduardo Fernández Liña, director del Juan de Mariana, es un grupo que hace referencia a la Austrian Public Choice. Aquí en el Estado y los procesos electorales es un grupo minoritario organizado que pues está liderando a la masa o al resto de los individuos desorganizados. Y no hay que permitir que esto ocurra. Completamente de acuerdo, Brandon. La verdad es que me quedo mucho con esta reflexión. No hay que dejarnos llevar por lo sentimental, tampoco hay que hacer juicios de valor. Nadie está exento de hacerlos. De hecho, desde acá también los hemos a veces arrojado sin que por ello se desvirtúe lo que hemos dicho también. Pero a veces nos gana esta sensación de rabia, de enojo, de molestia cuando vemos que algo está mal, que no está funcionando como debería funcionar y se nos obnubila la vista, ¿verdad? Como que nos cegamos, pero por cierto, siempre va a estar, dirían los ilustrados, la diosa razón, la razón que todo lo puede y sobre todo la razón que nos va a llevar a esta, si no utopía, sí a un mejor mañana. Yo creo que estamos en el momento idóneo para poder cambiar lo que está mal, para poder decir ya basta. Lo hemos hecho,
hay que aceptarlo. Ya México no es el México de hace 50, 70 años, hemos cambiado para bien, pero seguimos también con algunas cuestiones que hay que cambiar de raíz y sobre todo arrancarlas, ¿no? Porque muchas veces ya no funcionan, ya no representan la realidad, son paradigmas viejos en una actualidad completamente, pues diríamos, de la hora. Hoy estamos en el ahora inmediato, en el ahora imperativo y por tanto es obligatorio transformar. Ya no podemos quedarnos con esos viejos falsos cánones de felicidad, dinero, belleza y amor. Hoy ya cambiamos, el paradigma es otro. Amigo, te agradezco demasiado y como diría el poema, nosotros los de entonces, los de hace una hora y media, ya no somos los mismos. Brandon Carmona, te agradezco demasiado y bueno, pues también agradecerles de una vez que ya estamos en este cierre a las personas que pudieron acompañarnos. Les agradecemos de sobremanera a Javier Apolinar, a Rafael López Hernández, Cania Dalit González, Rox Santa Cruz, Jefferson Tobar, etcétera, 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 por sus comentarios que nos han dejado en el Facebook Live. Brandon, te agradezco demasiado, seguramente te estaremos molestando para una próxima emisión y con otro posible tema. No olviden, esto fue Red Mundial de Jóvenes Políticos, yo soy José Manuel Musaleno, nos vemos para la próxima. Brandon, muchísimas gracias. Sí, pues hasta luego y muchas gracias por la invitación, es un gusto. Nos vemos, Brandon, muchísimas gracias.